de los tribunales ordinarios, ¿sí? Por el artículo 121 de la Constitución Nacional se distribuyen las competencias y da lugar al Poder Judicial de la Nación y a los poderes judiciales en las distintas provincias, ¿sí? Este régimen de distribución de competencias hace de que la competencia del Poder Judicial de la Nación, léase la competencia federal, tiene por lo menos dos características, que es excepcional y que es expresa. Todo aquello que no se delega queda reservado para las provincias. En otras palabras, la premisa de la cual hay que partir a los fines de ver la competencia federal es que siempre vas a estar hablando de una competencia que tiene los caracteres de ser expresa, tiene el carácter de ser excepcional, y cuando vos decís que es excepcional quiere decir de que, en caso de duda, sobre si la causa tiene que ir al fuero federal o al fuero provincial, como es de interpretación restrictiva, te vas a inclinar por el fuero provincial antes que por el fuero federal, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Estos son entonces los caracteres y las líneas básicas de competencia federal. Lo segundo que voy a decir, y para cerrar el tema de competencia federal, que ya han visto antes, pero me parece bueno rememorarlo, es que la competencia federal se distribuye por razón de la materia, por razón de la persona y por razón del lugar, ¿sí? De estas tres, la única que es prorrogable es en función de la persona, mientras que las otras son, en principio, improrrogables, ¿sí? Por razón de la materia, y acá generalmente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia hace referencia a temas en los cuales el Estado quiere reservar determinados temas para los tribunales del Poder Judicial de la Nación. La contracara de esto son las normas de derecho común, están en el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, que es todo lo relativo a los códigos de fondo, Código Civil, actualmente Código Civil y Comercial, Código Penal, temas laborales, son todos temas de derecho de fondo que están fuera, en principio, de la materia federal. Temas de materia federal, por ejemplo, aquellos que son interjurisdiccionales, temas vinculados con la Ley de Educación Superior, temas ambientales de varias provincias, la Ley de Medios en materia de telecomunicaciones. En definitiva, ese es el primer punto que hace a la competencia federal por razón de la materia, que es improrrogable, ¿sí? El segundo punto, por razón de la persona, quizá una de las mejores sistematizaciones que pude ver acá, los autores más reconocidos, a mi juicio por lo menos, tenemos a uno de mis maestros que es Ricardo Haro, que su libro es de cabecera en materia de competencia federal. Otro autor muy reconocido, muy reconocida, es la doctora Silvia Palacio de Caeiro. Son dos libros de competencia federal emblemáticos en el país. Y hay un tercer libro que la verdad que también es de gran utilidad, que es el libro del doctor Claudio Gómez, de competencia federal, que son, a mi juicio, los tres mejores libros en el tema, ¿sí? En lo que es la competencia federal por razón de la persona, yo distinguiría lo que se llama el fuero estatal, el fuero de vecindad y el fuero de extranjería, ¿sí? El fuero estatal hace referencia a cuando en un juicio interviene el Estado Nacional, ya sea en su fase centralizada, descentralizada, entidades autárquicas, empresas del Estado. ¿Cuál es el quid de la cuestión acá? Hay una vieja jurisprudencia de la Corte que dice que toda vez que está comprometida la responsabilidad patrimonial del Estado Nacional, hay un interés federal. Eso nos decía hace muchos años el maestro Ricardo Haro. Cuando uno logra encontrar que en un juicio hay un interés federal, es la llave que va a abrir la competencia federal, ¿sí? Entonces, en la competencia por razón de la persona, el fuero estatal, el interés federal iría por la responsabilidad patrimonial que puede comprometer al Estado Nacional. El fuero de vecindad y el fuero de extranjería, cuando haya un vecino de otra provincia o alguien que sea de otro país, acá hay un fundamento histórico, que esto viene ya del derecho norteamericano, que los tribunales no iban a tratar con la misma vara un problema de imparcialidad cuando juzgaban a sus coprovincianos o a sus connacionales, ¿sí? Evidentemente, este argumento, hoy por hoy, yo les diría que no tiene vigencia desde el punto de vista doctrinario. Sin embargo,
La reforma del 94 no modificó este tema de la competencia por razón de la persona, así que hoy por hoy sigue siendo norma vigente y el que está legitimado activamente para plantearlo es aquel a cuyo favor se ha instituido el fuero federal, es decir, que en un juicio lo puede plantear el extranjero, en un juicio lo puede plantear el vecino de otra provincia, es el único que tendría legitimación activa para hacerlo. Y si no lo hace, como esto es renunciable, es susceptible de ser prorrogado, ya sea de manera expresa o tácita, ¿sí? Entonces, para cerrar, competencia federal por la materia, competencia federal por la persona, fuero estatal y el fuero de vecindad y extranjería. Y el último es en razón del lugar. Y recapitulando, no olvidarse de que esto siempre es excepcional, restrictivo, y en caso de duda, hay que estar a favor de la competencia provincial antes que la competencia federal. Yendo a la provincia de Córdoba, acá la idea un poco era seguir el orden que tiene nuestro Código Procesal. No sé si ustedes lo tendrán todos a mano, el Código Procesal Civil. Veo algunas caras que no, otros que me están haciendo con el pulgar arriba que sí. Pueden tenerlo en el celular, pero la idea acá sería, muy bien, acá me está mostrando la fotocopia, ¿sí? No hay problema, lo importante es llegar al conocimiento. Acá veo uno en el original. Muy bien, muchachos. Lo importante es seguir linealmente y mi consejo acá es hacer hincapié en las reglas que están contenidas dentro del Código Procesal, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver acá en el tiempo que nos queda hasta el final de esta reunión? Los primeros artículos que están en el Código Procesal. El artículo 1 de nuestro Código Procesal tiene varios párrafos y... Ahí me parece que estoy escuchando a alguien. Consuelo Funes. Ahí ya me parece que apagó el micrófono. Nuestro Código Procesal en el artículo 1 tiene la regla general, que es una aplicación del principio de juez natural, del 18 de la Constitución, de que todos los juicios tienen que ser llevados ante un tribunal competente, ¿sí? De todas maneras, ese artículo 1 también tiene otros párrafos donde incluye aspectos diversos a esta regla general, ¿sí? No hay problema, Consuelo. Ahí vi el mensaje que se activó sin querer. El mismo artículo 1 habla de uno de los caracteres que tiene la competencia del juez civil, que es improrrogable, ¿sí? Sin embargo, el mismo artículo 1 te dice de que esta competencia puede ser prorrogada por razón de territorio. Ustedes recordarán de teoría general del proceso los distintos criterios de competencia: materia, territorio, lugar. Y acá lo que es dispositivo por las partes es la competencia territorial, y lo que no es dispositivo por las partes y no es disponible es la competencia por razón de la materia, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos sacar en limpio del artículo 1? Hay que ir al juez competente. La competencia es en principio improrrogable, salvo por cuestiones territoriales que la podemos prorrogar, ¿sí? Antes de seguir adelante con el tema de la prórroga, el mismo artículo 1, en la parte final, dice algo muy importante, que es de que una vez que el tribunal le da trámite a la petición, no se puede declarar después incompetente de oficio, ¿sí? Esto ustedes recordarán, ya me han llegado algunos trabajitos y estuve viendo y ya voy respondiendo. Los casos Pentasoft y el caso Sociedad Los Bulevares del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en los cuales el Tribunal Superior interpreta este artículo 1 infine del Código Procesal y te plantea el siguiente dilema. ¿Qué pasa si en un juicio el tribunal advierte que es incompetente cuando está no al principio, sino al final? ¿Debería o no debería declararse incompetente aun cuando, por ejemplo, pueda ser por una cuestión vinculada a la materia, que en principio dijimos que era improrrogable y de que habilita la declaración de incompetencia del juez de oficio? Fíjense que la regla sería entonces que una vez que el tribunal dicta el primer decreto, no se puede declarar incompetente de oficio, y que esto de alguna manera la lógica que tiene es el principio de economía procesal: estudiar bien la causa y evitar declaraciones de incompetencia cuando el juicio ya está avanzado. De lo contrario, dice el Tribunal Superior, en los casos que seguramente van a ser los casos prácticos, algunos, Pentasoft y Sociedad de los Bulevares, el derecho al plazo razonable,
8.1 del Pacto de San José, Costa Rica, que la sociedad prefiere de que los jueces resuelvan rápido antes que sea resuelto por un tribunal especializado, ¿sí? Siguiendo más adelante con nuestro código procesal, el artículo 2 y 3 vas a encontrar el tema de la prórroga de competencia, ¿sí? Siempre hablando de lo que es la competencia territorial. La competencia territorial se puede prorrogar y en el artículo 3 te plantea dos modalidades, ¿sí? Una modalidad es la prórroga expresa y otra modalidad es la prórroga tácita. Un ejemplo de cada una. Ejemplo de la prórroga expresa, seguramente muchos de ustedes alquilan sus departamentos y espero que como futuros abogados hayan leído el contrato de locación de punta a punta, la famosa cláusula al final de prórroga de la competencia o de la jurisdicción, donde dice que se someten a los tribunales ordinarios del lugar donde seguramente esté el inmueble, ¿sí? Es decir, en la cláusula de un contrato donde las partes acuerdan cuál va a ser el tribunal competente, ahí tenés un supuesto de prórroga expresa, ¿sí? Las partes lo manifiestan explícitamente. Un ejemplo de competencia que se prorroga de manera tácita cuando vos deberías ir al Tribunal de Córdoba, pero vas al Tribunal de San Francisco. Vas al Tribunal de San Francisco y como es competencia territorial disponible, el tribunal no se puede declarar incompetente de oficio y cuando le notificas la demanda, la otra parte no plantea la excepción de incompetencia. Entonces ahí se configuró un caso de prórroga territorial, no de manera expresa, sino de manera tácita, que se desprende del comportamiento que despliegan las partes, ¿sí? Tanto el actor, al ir ante un tribunal incompetente, como el demandado al no promover la excepción de incompetencia. ¿Vamos bien hasta acá? Me parece que sí. Seguimos adelante entonces con esta posibilidad que se prorrogue la competencia territorial con las modalidades de prórroga de competencia expresa y tácita. El código nos plantea en el artículo 4, ¿sí? Que lo tengo acá al lado, el tema de la extensión de la prórroga. Esto es muy fácil y muy sencillo. Si vos prorrogás la competencia ante los tribunales o juzgados de Río Cuarto, si en el futuro vos apelas a esa sentencia, ¿quién va a entender? Obviamente, lógicamente, va a entender la Cámara o el Tribunal de Alzada de ese lugar. La Cámara de Apelaciones de Río Cuarto, sería ilógico que vos permitas la prórroga de primera instancia y no la permitas en las instancias superiores. No sé si me siguen, ¿sí? Esta es una cuestión lógica que creo que no amerita detenernos más. Hay una regla que es, en una escala de importancia del 1 al 10, yo les diría que es un 9,80, ¿sí? Que es el artículo 5 del Código Procesal. Es un artículo muy cortito, pero que responde a una pregunta práctica, una pregunta muy importante que es si en una hora te llama alguien y te dice tenés que resolver un conflicto de competencia y te da un expediente de 500 hojas. Vos antes de tirarte por la ventana, lo que vamos a decir acá es qué es lo que vos tendrías que ver para responder cuál es el tribunal competente. En otras palabras, cuál es la pauta, cuál es la regla, cuál es el parámetro. El parámetro, la pauta o la regla surge del artículo 5 del Código Procesal Civil, que es muy parecido al Código Procesal Civil de la Nación y es igual en todos los códigos procesales del país, ¿sí? Si lo tienen ahí a mano, veo que algunos lo están leyendo, algunos no lo leen porque sé que lo saben, hace referencia a que para determinar la competencia hay que estar a la naturaleza de la pretensión contenida en la demanda y no a las defensas opuestas por el demandado, ¿sí? Hay una doctrina judicial de la Corte Suprema y del Tribunal Superior y de todos los tribunales superiores del país que te dice de que principalmente hay que estar a los hechos descritos en la demanda y secundariamente, en la medida que sea compatible, al derecho que invocan las partes, ¿sí? Pero en definitiva, esta regla es práctica, es muy importante. Para determinar el tribunal competente hay que estar a lo que dice la demanda, ¿sí? O sea que volvemos a ese escenario hipotético de que tenés que en una hora resolver un tema de competencia de un expediente voluminoso. No, vos vas, lejos de estar intranquilo, vas a saber qué es lo que tenés que leer, ¿sí? Uno a medida que va estudiando la materia y las distintas materias, uno aprende a quizás no saber la respuesta, pero sí saber dónde encontrar la respuesta, ¿sí?
Ahora entramos de lleno a un artículo que es problemático, que lo planteó uno de los compañeros